Algunas historias no necesitan gritar para estremecer el alma. Basta con una mirada que no fue devuelta, una carta que cambió de manos, o una melodía que solo unos pocos saben descifrar. Esta es una de esas noches donde el silencio habla más que las palabras, y cada sombra oculta una verdad a punto de revelarse. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Era una noche de viento frío, de esas en que el eco de los pasos parece prolongarse más allá de lo razonable en las losas de Baker Street. Holmes, ensimismado en una monografía que redactaba sobre las modulaciones sonoras del cristal, al ser fracturado por tensión vibratoria, no alzó la vista cuando sonó el timbre con inusual insistencia. Fue la señora Hudson quien, tras abrir con cierta reticencia, nos anunció la presencia de un caballero, cuya edad superaba ampliamente los 60 inviernos, y cuya vestimenta, aunque de buena factura, revelaba una austeridad propia de los artistas mal remunerados. Llevaba consigo un estuche de violín antiguo, de madera pulida y gastada, y en sus ojos oscuros y húmedos se reflejaba la mirada de quien ha contemplado demasiadas veces el telón cerrarse sobre un silencio inquietante. «Señor Holmes», comenzó, apenas tras ser invitado a sentarse, con un acento que delataba cierta formación continental. «Temo que no he venido por una causa común, y sin embargo no puedo expresarla con claridad, porque involucra algo que no se dice con facilidad». Holmes, quien apenas había prestado atención a sus primeras palabras, dejó suavemente la pluma sobre el escritorio, giró su sillón hacia nosotros, entrelazó las manos y lo miró con ese silencio expectante que ha arrancado confesiones incluso a los labios más obstinadamente sellados. «Diga lo que pueda, señor», le invitó con suavidad. «Mi nombre es Claudel. Durante 37 años he formado parte de la orquesta estable del ballet de Covent Garden. No soy más que un músico, señor Holmes, pero he visto cosas tras el escenario que ningún compositor podría traducir en partitura, y una de ellas ha sucedido esta semana. Algo inexplicable». Holmes se incorporó con ligero interés. «¿Una joven desaparecida? ¿Un robo? ¿Una amenaza, quizá?» «No, señor», dijo Claudel tras un breve titubeo. «Es una bailarina, la primera figura del ballet. Desde el lunes por la noche ha dejado de hablar. Así, sin más, sin un grito, sin un susurro, como si se hubiese evaporado su voz de un solo golpe». «¿Y usted cree que ese silencio?», preguntó Holmes aguzando la mirada, «¿esconde un crimen?». El anciano dudó un instante. Luego bajó la vista y musitó. «Creo, señor Holmes, que ese silencio ha sido impuesto. Su nombre es Élodie Vernet», prosiguió Claudel, con voz apagada. «Francesa de nacimiento, aunque desde hace 5 años es el alma del ballet de Londres. Una criatura de gracia sobrehumana, señor Holmes. Su arte no reside solo en los pies, sino en la mirada, en las manos, en esa forma casi etérea de ocupar el silencio entre nota y nota. No hay figura más admirada entre bastidores». El anciano se detuvo, como si recordase un movimiento o un gesto que le helaba la garganta. La noche del lunes, tras un ensayo general de la Bayadère, Élodie fue la última en abandonar el escenario. Según la señora Fouché, su vestuarista personal, se dirigió sola al camerino. Cuando ella entró poco después para recoger los adornos, la encontró sentada, inmóvil, con un sobre blanco en la mano. No articulaba palabra, ni entonces ni desde entonces. Holmes, que hasta ese momento permanecía de brazos cruzados, se inclinó apenas hacia adelante. «¿La carta fue destruida?» «No, señor. Fue entregada al director del ballet, Lord Trevelyan, quien optó por no involucrar a la policía. Temía, me temo, el escándalo. El contenido era ambiguo. Ni amenazas explícitas ni insultos. Tan solo frases extrañas, simbólicas, poéticas incluso.
pero heladas, como escritas por alguien que sabe demasiado. ¿Tiene usted una copia? Claudel asintió y extrajo de su bolsillo interior una hoja cuidadosamente doblada. Holmes la leyó en silencio, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha con una intensidad que no se alteró ni siquiera al llegar al último renglón. Yo, por mi parte, leí por encima de su hombro. No hay danza que borre lo que la sangre ha inscrito bajo el escenario. El último movimiento está cerca. Escucha, Elodie, lo que el silencio viene a decirte. Holmes dejó la hoja sobre la mesa con suma delicadeza. No es el tono de un lunático, murmuró. Es el de un conocedor, alguien que conoce su mundo y sus temores más íntimos. Y desde entonces, añadió Claudel con un suspiro, la muchacha permanece muda. Baila, sí, pero su boca ha sellado su voz. Holmes se volvió lentamente hacia mí. Watson, dijo con serenidad inquietante, creo que esta vez no perseguiremos a un asesino, sino a una sombra. Tan pronto Claudel se retiró, tras agradecer con una reverencia que no parecía dirigida a nosotros, sino a la esperanza misma, Holmes permaneció en su sillón durante un largo minuto, inmóvil, con los dedos entrelazados ante el rostro y la mirada absorta en la frágil hoja de papel que había dejado sobre la mesa. No era infrecuente que mi amigo adoptase ese estado casi hipnótico de concentración, pero en aquella ocasión advertí en su expresión algo que iba más allá de la lógica habitual, una especie de introspección silenciosa, como si dialogara mentalmente con la misma sombra que nos había sido referida. Watson, dijo por fin, con voz lenta pero precisa, hay crímenes que se cometen con la daga, otros con la calumnia, pero los más sutiles, y quizá los más crueles, se perpetran con el silencio. No respondí de inmediato, y él continuó. El mutismo de la señorita Vernet no puede atribuirse a una mera reacción nerviosa. Sería simplista. Ni histérica ni caprichosa, si hemos de dar crédito al testimonio del músico. Y en efecto, añadió señalando la carta, este mensaje no busca conmocionar, sino disuadir. Su tono es casi litúrgico, como si apelara a una culpa preexistente, y sin embargo, se cuida de no mencionar nombres, ni fechas, ni actos concretos. Entonces, ¿es una amenaza velada? No exactamente, más bien un recordatorio, una llamada a recordar algo que la joven desea enterrar. Lo verdaderamente perturbador, Watson, no es lo que la carta dice, sino lo que ella cree que implica. Me incliné hacia adelante, intrigado. ¿Cree usted que el autor conoce un secreto del pasado de la bailarina? No lo dudo, respondió con un leve asentimiento. Pero más aún, lo administra, lo dosifica con precisión quirúrgica, como el veneno que no mata pero despoja al alma de su canto. Ella no calla por temor físico, sino por algo más íntimo, más espiritual. ¿Culpa? Holmes entrecerró los ojos. O algo que se le asemeje, la noción de haber provocado un daño irremediable. La carta no busca castigarla, busca someterla a su propio juicio interno. Se levantó entonces y caminó hacia la ventana. ¿Lo ve, Watson? Nos enfrentamos a un enemigo invisible, no al criminal de rostro torvo y puñal oculto, sino al manipulador de memorias. Y en ese escenario, dijo girándose hacia mí, el silencio no es un vacío, es un lenguaje, uno que debemos aprender a traducir. A lo largo de los años que compartí con Holmes, no fueron pocos los enigmas que desafiaron nuestra comprensión. Desapariciones inexplicables, asesinatos en habitaciones cerradas, herencias malditas y hasta impostores capaces de suplantar identidades con la precisión de un prestidigitador. Sin embargo, había algo en este caso, algo intangible, que me perturbaba de forma distinta. No era el crimen evidente lo que nos convocaba, sino una herida muda, envuelta en tul y perfume, que exigía ser comprendida antes que castigada.
Mientras Holmes se sumía en el estudio del lenguaje simbólico de la carta, yo no podía dejar de pensar en aquella figura mencionada por Claudel, la bailarina que aún baila, pero enmudece. Me parecía un retrato cruel del alma artística, forzada a continuar su representación mientras su voz, la más humana de sus expresiones, se le ha arrebatado sin violencia física, pero con una precisión devastadora. Había algo profundamente trágico en la imagen de Élodie Vernet, danzando sobre el escenario como una ninfa clásica, mientras en su interior se desmoronaba quizá la única certeza que sostenía su arte, la de estar en comunión con un mundo armónico. ¿Qué ocurre cuando esa armonía se rompe? Cuando el escenario, que debía ser santuario, se convierte en tribunal. Recordé entonces una frase que Holmes había citado en una ocasión, de un tratado filosófico indio. El alma se mueve en espiral, pero a veces se detiene en el vértice de una lágrima. Tal vez eso le había sucedido a la señorita Vernet, que el peso de una memoria, de una culpa o de una amenaza bien dirigida la había detenido justo en ese punto invisible entre el arte sublime y la angustia insoportable. A menudo he sido acusado, no sin razón, de permitir que mis emociones tiñan mis observaciones, pero afirmo, sin vacilar, que en los ojos de algunos artistas he visto tormentas más devastadoras que en los relatos de guerra. Y si Holmes percibía en el silencio de Élodie un lenguaje cifrado, yo intuía en él una súplica muda, no por justicia, quizá, sino por redención. Mientras él trazaba en su mente un mapa de pistas y deducciones, yo solo deseaba, con silenciosa urgencia, que fuésemos capaces de rescatar no solo la voz de la bailarina, sino aquello que le daba sentido. El Teatro Covent Garden, visto desde la distancia, posee una dignidad pétrea que no se ve alterada ni por la humedad de la neblina, ni por el constante ir y venir de carruajes que desfilan frente a su fachada. Pero no es la arquitectura exterior lo que define su verdadera esencia, sino la vibración contenida que se percibe al atravesar sus puertas. Una mezcla de perfume floral, polvo antiguo, barniz de tramoya y, sobre todo, una tensión suspendida, casi ritual, que solo se respira tras bastidores. Fue allí donde Holmes y yo fuimos recibidos, sin demasiada ceremonia, por un joven asistente que nos condujo a través de un corredor angosto, cuyos muros estaban recubiertos de carteles antiguos y fotografías en sepia de figuras ya olvidadas. A cada paso percibíamos murmullos que cesaban apenas nos acercábamos, como si las palabras quedasen atrapadas entre los pliegues de las cortinas rojas y las cuerdas del telar superior. Un microcosmos en el que las apariencias dictan las reglas, murmuró Holmes mientras subíamos una escalera lateral. Observe, Watson. En este lugar todo gesto, toda sonrisa, cada paso ensayado, puede ser una máscara más elaborada que el maquillaje. Nos aguardaba el director artístico, un caballero de porte altivo y labios apretados, que nos recibió con la cortesía automática del hombre que teme el escándalo más que la verdad. Se disculpó por no habernos recibido antes y deslizó un comentario acerca de la naturaleza volátil de los artistas, como si ello explicase, por sí solo, el mutismo inexplicable de una de sus principales figuras. Mientras recorríamos la galería de camerinos, Holmes no cesaba de observar con ese ojo clínico que percibe lo que otros apenas rozan. Un frasco de perfume volcado sobre el tocador, una huella leve en la madera pulida, una zapatilla desplazada como si hubiese sido lanzada con descuido. Nada escapaba a su mirada meticulosa. El teatro, lejos de ser un santuario para las emociones sublimes, se revelaba ante nosotros como un hervidero de secretos no dichos, pasiones reprimidas y códigos de silencio tan rígidos como cualquier juramento legal. El aire allí, en efecto, no solo estaba impregnado de incienso, olía, inconfundiblemente, a miedo. Y sin embargo, en medio de esa atmósfera espesa, Holmes parecía encontrar una forma de claridad. Los artistas,
dijo, deteniéndose junto a una cuerda de telón apenas deshilachada. Temen menos al fracaso que a la mirada de los suyos. He ahí una clave que aún no conocemos, pero que sin duda nos será revelada. Las respuestas que recibimos de los miembros del cuerpo artístico no difirieron demasiado entre sí, como si una coreografía verbal hubiese sido ensayada con antelación para recitar, con falsa naturalidad, la versión oficial. Todos coincidían en que la señorita Vernet había mostrado ligeros signos de fatiga, o que su silencio podía ser un gesto introspectivo, propio de su sensibilidad. No hubo una sola mención directa a la carta anónima, ni tampoco a ninguna tensión concreta dentro del elenco. Esa uniformidad nos alertó de inmediato. Cuando todos dicen lo mismo, es porque callan lo esencial. El primero en hablarnos fue el primer bailarín, un joven de rostro impecable y modales medidos, cuyo nombre, Marcel Lebrun, evocaba orígenes franceses, aunque sus inflexiones delataban años pasados en escuelas británicas. Declaró con indiferencia afectada que Élodie era reservada por naturaleza y que su talento a menudo le generaba más presión de la que podía manejar. Holmes le dedicó una sonrisa leve, casi imperceptible, como quien reconoce el disfraz de la arrogancia disfrazada de cortesía. ¿Y usted, señor Lebrun?, preguntó con gentileza quirúrgica. ¿Ha tenido alguna diferencia reciente con la señorita Vernet? Diferencias artísticas, sin duda. En el ballet, cada paso es una interpretación y no todos vemos la música del mismo modo. Pero no más allá de eso, señor Holmes. Le siguió la señorita Angier, una bailarina de segundo rango, de rostro pálido y nervioso. Parecía desear con todas sus fuerzas mostrarse amable, pero algo en su mirada la traicionaba. «Élodie es especial», dijo. «No como nosotras. Ella siente la música de otro modo. Cierra los ojos y se transforma. No siempre resulta fácil trabajar con alguien que vive tan lejos del suelo». «¿Lejos del suelo?», repetí. «Quiero decir», titubeó, «que vive para el escenario, y nada más. A veces eso puede volverse peligroso, para uno mismo». Holmes la observó en silencio, y luego anotó algo en su libreta. Finalmente, el director artístico, Lord Trevelyan, se reunió con nosotros en su despacho, rodeado de retratos de figuras ilustres y premios polvorientos. «Mi deber es proteger la integridad del teatro», nos dijo, como quien habla con notarios, no con investigadores. «Lo que ha sucedido con la señorita Vernet es lamentable, sin duda, pero no justifica una intervención que pueda empañar el nombre de Covent Garden». Holmes no respondió. Solo se levantó lentamente y, antes de marcharnos, posó su mirada en un retrato colgado tras el escritorio. Una bailarina cuya sonrisa parecía ajena a todo lo humano. «Las máscaras más difíciles de quitar», dijo al salir, «no son las que se llevan en el rostro, sino las que se incrustan en la voz». Fue en una pequeña sala lateral, modesta y repleta de tejidos, alfileres y encajes de otros siglos, donde nos aguardaba la señora Fouché. Su rostro era surcado por arrugas que hablaban de años de trabajo silencioso y dedicación discreta, y su voz, áspera pero cálida, tenía ese tono de quien ha aprendido a decir mucho sin alzar la voz. «Élodie no es una criatura común, monsieur», nos dijo en cuanto nos sentamos. «Ella no baila para ser vista, baila para olvidar». La frase quedó suspendida un instante hasta que Holmes le pidió, con una leve inclinación de cabeza, que nos explicara su afirmación. «Desde que llegó de Viena, trae algo en el alma, algo que no se cose con hilo ni con aplausos. Tiene pesadillas. En ocasiones, al ajustarle el corsé, la he oído murmurar nombres que no reconoce al despertar. Y hace 2 noches...» La mujer se estremeció. La encontré en el salón de ensayo. Estaba sola. Bailaba sin música. Lloraba, pero no sollozaba, como si el cuerpo quisiera gritar lo que la boca no podía. Holmes no hizo preguntas, solo escuchó, y al concluir la entrevista,
mientras nos alejábamos del taller, me dijo en voz baja: «Hay mujeres que aprenden a ocultar cicatrices con gracia, pero las telas más delicadas suelen rasgarse en el mismo lugar donde antes fueron cosidas». Y sin decir más, se dirigió al camerino de Elodie, como si supiera que entre esas sedas, o quizás bajo ellas, hallaríamos las primeras respuestas verdaderas. Aquel camerino no difería en su disposición del resto. Un espejo enmarcado por lámparas tenues, una pequeña chaise longue de tapizado fatigado, un perchero de metal del que colgaban capas de tul y tejidos que habrían parecido ingrávidos en escena. Sin embargo, como Holmes me había enseñado en tantas otras ocasiones, la diferencia entre lo común y lo significativo reside no en lo evidente, sino en lo que pasa desapercibido. «Observe, Watson», dijo en voz baja, apenas traspasado el umbral. «Lo que falta aquí es el caos natural del talento. Efectivamente, el lugar resultaba inquietantemente ordenado. Ningún frasco sin tapón, ningún pañuelo abandonado, ni rastro de maquillaje improvisado. Todo parecía dispuesto con una pulcritud casi clínica. Y, sin embargo, Holmes se arrodilló de inmediato junto a la pata de un pequeño banco de madera, donde algo imperceptible para un ojo común había llamado su atención. Un pétalo seco, apenas rosado, probablemente parte de una ofrenda floral reciente. «No huele», añadió tras olerlo brevemente, lo que indica que ha sido preservado más allá de su ciclo natural, y sin embargo, no hay florero en la estancia. Luego, junto al borde del espejo, encontró un alfiler roto. Era dorado, y su extremo curvo había sido doblado con una fuerza tal que sugería una tensión repentina. No estaba incrustado en la madera ni en el suelo, sino colocado sobre el tocador con descuido premeditado, como si hubiese sido dejado allí no por olvido, sino como señal. Pero fue al levantar un cojín bordado que apareció el fragmento más revelador, un trozo de papel, desgarrado de modo irregular, con apenas 3 palabras manuscritas en tinta oscura. Ya lo sabe. No firmada, sin contexto alguno, la nota parecía un eco de algo más vasto, como un eslabón perdido de un mensaje mayor que nunca llegó a completarse. «Curioso», musitó Holmes, sosteniéndola con la punta de sus dedos. «Aquí no hay amenaza, ni promesa, ni declaración, solo una certeza proyectada. Ya lo sabe. ¿Pero qué? ¿Y quién?» Lo observé en silencio mientras se incorporaba. En su rostro se dibujaba una expresión que no era desconcierto, sino anticipación. «Watson, temo que estamos aún en el prólogo. Este camerino no es solo un lugar de descanso. Es un teatro dentro del teatro. Y alguien ha estado dirigiendo su propia obra, lejos del escenario principal». Fue al salir del camerino, mientras Holmes se detenía a consultar discretamente con el regidor de escena, que la vi por primera vez. Elodie Vernet, envuelta en un abrigo claro, avanzaba por el corredor sin prisa, como si cada paso hubiese sido aprendido de antemano y no obedeciera a voluntad alguna. A su lado, la señora Fouché caminaba en silencio, como si custodiarla implicara no tanto protegerla del exterior, sino contener aquello que pudiera derramarse desde su interior. Ella no alzó la vista al pasar junto a mí, y sin embargo, por un breve instante, uno solo, sus ojos se encontraron con los míos. No hablaré aquí de la hermosura de su rostro, aunque la tenía, ni de la elegancia de sus gestos, aunque también eran notables. Lo que me impactó, y aún ahora me cuesta describir con exactitud, fue la ausencia total de luz en su mirada. No la sombra del dolor reciente, sino la vastedad de un abismo antiguo. Era como si esa mujer hubiese habitado durante años un lugar al que ningún sonido llega, y desde el cual las palabras ya no encuentran sentido. No había miedo en sus pupilas, había algo más hondo: resignación. Sentí, con esa punzada que a veces traiciona a la razón, que el silencio de Elodie no era solo reacción a una amenaza. Era un acto deliberado, un cierre voluntario,
y comprendí que lo que Holmes buscaba con lógica. Yo comenzaba a intuirlo con compasión, y en ese instante supe que el verdadero enigma no era qué le había sucedido, sino qué había elegido no decir. Pocas instituciones humanas encierran, bajo el barniz del arte, una lucha tan sutil como el ballet. El espectador común contempla la armonía de cuerpos en movimiento, la música etérea y la supuesta elevación del espíritu. Pero quien ha estado tras bastidores, como lo estuvimos Holmes y yo en aquellas horas inciertas, sabe que la gracia escénica se construye a menudo sobre un fango denso, de rivalidades apenas disimuladas, ambiciones larvadas y celos contenidos bajo una sonrisa. Fue Holmes quien me lo señaló, con esa agudeza que no se dejaba seducir por el oropel. «Observe, Watson», murmuró mientras cruzábamos el pasillo que conducía al salón de ensayo principal. El tono cortés, la mirada calibrada, la inclinación de cabeza, nada de esto es natural. Cada gesto es un ensayo, cada silencio una estrategia. Los primeros bailarines, a quienes se nos permitió observar brevemente durante una pausa de ensayo, nos saludaron con corrección medida. Sus rostros, aunque bellos y pulidos por el hábito de la escena, carecían de espontaneidad. A nuestro paso, se dirigieron a sus respectivos rincones con la precisión de una coreografía no escrita. «¿No le parece extraño, Holmes?», pregunté en voz baja, «que ni uno solo haya preguntado por Élodie». Mi amigo sonrió sin levantar la vista. «Porque todos saben, o suponen. En ambientes así, la desaparición repentina de una estrella no genera preocupación, sino reacomodo. Y si la caída de Élodie significa la ascensión de otro, no espere compasión, solo cálculo». Durante aquella jornada, advertí cómo el nombre de la bailarina era evitado con delicadeza quirúrgica, como si invocarlo fuese abrir una herida que aún sangraba. Pero fue el gesto de una joven bailarina, apenas un temblor de labios y una mirada extraviada, lo que alertó a Holmes de que la tensión era algo más que envidia profesional. «Watson», dijo luego cuando salíamos del salón, «esta compañía no solo baila, representa, no para el público, sino entre ellos mismos. Y si hay máscaras, habrá algo que desean ocultar». Fue durante una conversación aparentemente banal con la regidora adjunta, una mujer de aspecto severo y voz grave, llamada señora Hardwicke, cuando emergió una pista inesperada. Hablábamos de las trayectorias internacionales del cuerpo de baile y de la presión que supone mantener la excelencia escénica. Al mencionar casualmente los años de formación de Élodie en el extranjero, la mujer vaciló apenas un segundo. «Ella bailó en Viena, si mal no recuerdo», dijo, desviando la mirada hacia un perchero próximo. «Pero no le fue fácil. Hubo un incidente. No sabría precisarle más». Holmes captó de inmediato el temblor involuntario que acompañó sus palabras. ¿Un incidente escénico o personal? La mujer dudó. «Fue durante una función de Giselle, hace 4 años. Cayó al final del segundo acto. Un giro mal ejecutado», dijeron. «Se ausentó durante semanas. Nadie hablaba de ello. La compañía disolvió su contrato poco después. Fue entonces cuando vino a Londres». Holmes permaneció unos segundos en silencio. «Curioso», dijo al fin. «He revisado esta mañana el archivo de prensa vienés. Ninguna mención al accidente. Ni una nota crítica. Como si no hubiera existido». La señora Hardwicke no respondió. Y no hizo falta. En su incomodidad se escondía una verdad más punzante que cualquier palabra. De regreso al camerino de Élodie, Holmes caminaba con las manos a la espalda, absorto en sus pensamientos. «Hay accidentes que se olvidan, y otros que se entierran», dijo con gravedad. «Pero cuando incluso la memoria pública se borra, es porque alguien ha querido enterrar más que un tropiezo». No supe qué responder, pero en mi interior la imagen de una joven danzando sobre una herida sin cicatrizar
comenzó a tornarse insoportablemente vívida. Con la venia de Lord Trevelyan y gracias a la intermediación discreta de la señora Fouché, se nos permitió revisar algunos efectos personales de Elodie depositados en su camerino. Entre ellos, un pequeño cuaderno de tapas azules, encuadernado con sobriedad, llamó la atención de Holmes. Era, a todas luces, un diario personal. «Es extraño», observó mi amigo, hojeándolo con cuidado. «La señorita Bennet parece escribir con disciplina diaria, aunque sus anotaciones no siempre tienen fecha. Algunas páginas están redactadas con una caligrafía clara, intensa, casi pictórica. Otras, en cambio, revelan una torpeza que no se corresponde con la mano de una bailarina. ¿Insinúa que hay más de una escritura?» «Exactamente. Observe esta entrada del margen inferior. La tinta es más pálida, el trazo más forzado, y hay repeticiones de palabras sin contenido. Como si alguien hubiese querido imitar su estilo sin conocer su mundo interior. Me acerqué y leí una línea que decía: «Siento como si una sombra se sentara a mi lado cuando ensayo sola». «Eso suena auténtico», comenté. «Sí, pero lo anterior no lo es. Mire esta palabra: resiliencia. Un término moderno, Watson. No corresponde ni al registro estilístico del resto del diario ni a la época. Ha sido añadida recientemente. Esto», dijo, señalando el margen recortado de una página anterior, «ha sido arrancado, probablemente con una cuchilla». Apenas dijo esto, descubrió entre las páginas finales una hoja añadida, sin numerar, doblada en forma triangular. En ella, una sola frase escrita con lápiz blando. No lo recordaba, hasta que me obligaron a mirar. Holmes cerró el cuaderno lentamente. «El pasado ha sido manipulado, Watson, pero no solo en la mente de la señorita Bennet. Alguien ha intervenido en sus recuerdos escritos, quizás para construirle una narrativa distinta, o para asegurarse de que no encuentre la suya». Yo asentí, aún consternado. ¿Y si el propósito no es engañarla, sino quebrarla? «Entonces», respondió Holmes con voz sombría, «nos enfrentamos a alguien que no busca castigar, sino modelar el alma ajena a su antojo». Y al cerrar el cuaderno con un leve suspiro, comprendimos que aquel diario no era un refugio, sino un escenario más de la representación. El azar, o acaso una curiosidad más fuerte que mi prudencia, me condujo esa tarde a un ala del teatro que no figuraba en el recorrido habitual. El edificio, con su compleja arquitectura y sus pasadizos olvidados, albergaba no solo la grandiosidad visible del escenario, sino también salones laterales, reservados a ensayos solitarios o ejercicios preliminares. Fue en uno de ellos, al pasar junto a una puerta entornada, donde oí un leve crujir de madera, seguido por un susurro inconfundible. El roce del satén sobre el parqué. Contuve el aliento. Allí, completamente sola, Elodie Bennet danzaba. No había música. Ninguna nota guiaba sus movimientos. Pero la secuencia era tan precisa, tan entregada, que parecía responder a una melodía inaudita para el oído humano. Cada paso, cada giro, cada leve alzamiento de brazo tenía la solemnidad de un rito. Y sin embargo, algo estaba quebrado. En su rostro no había éxtasis, ni gozo, ni siquiera concentración. Solo una tristeza tan transparente que dolía mirarla. Fue entonces cuando noté que lloraba. Las lágrimas descendían por sus mejillas con una naturalidad que contrastaba cruelmente con la elegancia de su danza. No lloraba por dolor físico ni por desbordamiento emocional. Lloraba con resignación, como quien ejecuta un gesto repetido tantas veces que ha dejado de doler y solo pesa. Me retiré en silencio, sin ser visto, con el corazón oprimido por una certeza que ninguna deducción podía refutar. La señorita Bennet estaba rota, no por un golpe repentino, sino por la presión continua de una culpa o un recuerdo que danzaban con ella a cada instante. Cuando me reuní con Holmes, apenas pude articular lo que había presenciado.
Él no preguntó detalles, solo me miró con seriedad y dijo: «A veces, Watson, las almas que más brillan sobre el escenario son aquellas que ensayan a oscuras su propio dolor». Y en ese instante supe, sin que él lo confirmara, que sus sospechas tomaban ya la forma de una conjetura que aún no estaba dispuesto a compartir. Aquella noche, mientras Holmes ordenaba con meticulosa parsimonia los hallazgos del día, la nota rasgada, el pétalo seco, las escrituras disonantes, yo permanecí en silencio, observando cómo el fuego del hogar proyectaba sombras inquietas sobre los estantes de nuestra morada en Baker Street. Pensaba en Élodie Vernet, en su elegancia devastada, en su danza sin música, y no podía evitar preguntarme cuántas veces, en la historia de los hombres, la belleza ha servido no para expresar la plenitud del alma, sino para disimular sus fracturas. Hay heridas que sangran y otras que bailan. Holmes, por su parte, parecía abstraído en un plano superior, como si sus pensamientos ya se hubiesen adelantado a los hechos. En cierto momento, levantó la vista y me dijo con voz queda: «Las máscaras, Watson, no siempre se colocan para engañar. A veces se usan para proteger, no del mundo, sino de uno mismo». No añadió más, pero en el modo en que lo dijo comprendí que una pieza clave había encajado en su mente, y que, aunque no me revelaría aún su hipótesis, el curso de nuestra investigación estaba a punto de tomar un giro inesperado. Fue la mañana siguiente a nuestro retorno de Covent Garden cuando advertí un detalle inusual. La taza de café de Holmes, habitual compañera de sus silencios matutinos, permanecía intacta sobre el posavasos. Su capa gris no colgaba del perchero, y la pipa de raíz, que rara vez abandonaba más de unas horas, no estaba en su estante habitual. No había nota explicativa, ni seña de destino, solo ausencia, una ausencia deliberada. Al principio no me inquietó. Holmes era, después de todo, hombre de impulsos súbitos, y no era raro que partiese en busca de una pista sin más compañía que su bastón y su lógica. Pero con el pasar de las horas, mi inquietud comenzó a adquirir contornos más definidos. Revisé la correspondencia matutina. Entre los sobres ordinarios, uno en particular, pequeño, sellado con cera negra y sin remitente, yacía sobre el escritorio, ya abierto. El contenido no se hallaba en su interior. Solo quedaba el sobre, vacío y cuidadosamente colocado. Lo interpreté como una señal. Holmes había recibido algo que requería urgencia y confidencialidad. Pasé la tarde en una tensión contenida, vagando entre la lectura inconexa y la contemplación silenciosa del reloj de pared. Y mientras las manecillas avanzaban con lentitud exasperante, no podía dejar de preguntarme qué verdad le habría sido revelada a Holmes, y por qué había creído prudente dejarme al margen. El silencio de nuestra morada, habitual para otros casos, esta vez me pareció distinto. No era la calma previa a la deducción, sino un vacío preñado de presagios, como si cada rincón hubiese retenido un último susurro que yo no había alcanzado a oír. Cuando finalmente cayó la noche y aún no había regresado, comprendí que, en efecto, estábamos entrando en el núcleo del enigma. Holmes lo había comprendido antes que yo, y su ausencia, lejos de ser una omisión, era en sí misma una pieza más del rompecabezas. Al día siguiente, poco antes del mediodía, la puerta se abrió finalmente. Holmes entró con su paso regular, sin premura ni fatiga, y con el rostro sereno de quien ha recorrido un sendero oscuro sin perderse. No dijo palabra al principio, solo depositó un sobre doblado en 4 partes sobre la mesa y se dejó caer en su sillón, cruzando las piernas con lentitud. «He estado en Brighton, Watson», dijo al cabo. Tenía razones para creer que la clave del silencio de la señorita Vernet no se encontraba ya en Londres, sino en un rincón donde los ecos del pasado aún resuenan con voz opaca. No necesité más para comprender. En efecto, todo señalaba hacia un nombre olvidado, aquel cuya presencia, aunque no pronunciada,
gravitaba con fuerza creciente sobre el caso. ¿Elodie tuvo un amante allí?, pregunté. Más que eso, respondió Holmes. Un cómplice de juventud, un bailarín, antaño brillante, que compartió con ella escenario y algo más íntimo, una caída. Me relató, con la sobriedad de un médico, ante una herida irreparable, su encuentro con aquel hombre, recluido en una pensión cercana al paseo marítimo. Su aspecto, según describió Holmes, era el del que ha conocido la belleza y la ha perdido por completo. El cabello antes lustroso había cedido al descuido. Los ojos, antaño vibrantes, eran ahora charcos turbios embotados por el licor. «Se llama Paul Delon», dijo, y en cuanto mencioné el nombre de Elodie, no negó conocerla, pero bajó la mirada como si le hubiese exigido revivir una tragedia. Me habló poco, pero lo suficiente. Paul no había vuelto a bailar desde aquella caída en Viena. La lesión, aunque física, no fue lo que le retiró de los escenarios, sino el escándalo que siguió. Una coreografía modificada a última hora, una caída fuera del eje y rumores persistentes de que no fue accidente. No se le acusó, pero tampoco se le defendió. Holmes extrajo un pequeño sobre. Me entregó esto sin decir si lo había escrito él o simplemente lo guardaba. No abrí la carta. Solo observé cómo Holmes la sostenía con delicadeza, como si temiera que su contenido no destruyera una vida, sino que confirmara que ya lo había hecho. Cuando Holmes abrió el sobre, lo hizo con la parsimonia de un cirujano ante un tejido sensible. El papel, aunque doblado con esmero, mostraba signos de haber sido manipulado en repetidas ocasiones. Pliegues fatigados, esquinas suavizadas y una mancha leve de humedad que había desdibujado parte de la tinta. La escritura era elegante, aunque no ostentosa. Un trazo fluido, regular, pero con ligeras inclinaciones que delataban un pulso contenido. Tú bailas, Elodie, como si el mundo no te hubiese rozado nunca, pero yo conozco la sombra que persigue tu pie izquierdo cuando dudas. Ningún giro puede borrar el recuerdo. Ninguna reverencia hace justicia al silencio que quedó debajo del escenario. No fue culpa, dices, no fue traición, y sin embargo, el suelo sigue recordando lo que tu cuerpo calla. No había firma. Holmes plegó la carta con gesto firme. Esta no es una carta de amor, ni de arrepentimiento, es un espejo, destinado a quebrarse. ¿Cree que fue escrita por Paul? No puedo afirmarlo. El estilo sugiere familiaridad íntima con el lenguaje del ballet, pero el tono es casi sacerdotal, como si el autor se arrogara el derecho de dictar sentencias sobre una conciencia ajena. Permanecimos en silencio. Aquella carta no amenazaba la vida de Elodie, amenazaba su identidad, le devolvía una culpa difusa y la obligaba a convivir con una verdad que quizá no podía refutar, ni explicar. ¿Y si ella no es culpable?, pregunté con repentina angustia. ¿Y si solo fue una testigo o una víctima? Holmes me miró con su gravedad habitual. Entonces, Watson, esta carta no es un arma, sino una jaula, y nuestro deber será encontrar no solo al que la escribió, sino al que la encerró con palabras. Y allí, con la misiva aún fresca en nuestras mentes, comprendimos que el siguiente paso nos llevaría más allá del pasado, hacia la voluntad de quien lo manipulaba. Durante mis años de práctica médica, había conocido múltiples formas de afasia y mutismo selectivo, desde casos patológicos hasta manifestaciones de histeria o trauma. Sin embargo, nada de lo que sabía podía aplicarse, con claridad o seguridad, al estado de Elodie Vernet. Su silencio no tenía el carácter convulso de una dolencia clínica, ni la rigidez de una voluntad rota. Era, más bien, una elección deliberada, aunque nacida del dolor. Un refugio, un gesto de dignidad que no pretendía conmover ni manipular, sino proteger algo que el lenguaje no podía articular sin quebrarse. Holmes, con su habitual desapego hacia las emociones que no sirvieran de vector lógico,
no solía permitirse conjeturas sobre el alma humana. Y sin embargo, durante nuestras conversaciones tras el hallazgo de la carta, advertí un matiz nuevo en su mirada. No compasión, sino respeto, como si hubiese comprendido, más allá del contenido críptico de las pruebas, la gravedad de lo no dicho. «Hay silencios que gritan, Watson», me dijo una noche, mientras fumaba en silencio junto a la ventana. «Y hay otros que velan lo que ni siquiera el grito puede liberar». En mis reflexiones, llegué a sospechar que el mutismo de Élodie no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. La suya era una lucha callada contra una voz ajena que pretendía definirla, reescribirla, reducirla a una culpa. Al no responder, conservaba el control. Callar en su caso no era rendirse, era afirmar. Pero también supe que ese silencio, tan cuidadosamente erigido, era frágil como el cristal, hermoso, puro, y expuesto a quebrarse con una sola palabra. Y aunque Holmes no lo expresó con claridad, comencé a vislumbrar que él también había comprendido que no debíamos forzar la verdad. Debíamos estar preparados para cuando ella, y solo ella, decidiera revelarla. Ya instalados nuevamente en Baker Street, el ritmo de nuestras rutinas volvió a su cauce, aunque envuelto en una atmósfera inusualmente tensa. Holmes, que solía hallar alivio en sus improvisaciones musicales, no tocó el violín durante días. El instrumento permanecía en su estuche, como si hasta las cuerdas supiesen que aquel caso había alcanzado una profundidad distinta, más delicada, más humana. «He recorrido medio país en busca de palabras, Watson», dijo una tarde, mientras ordenaba meticulosamente sus notas. «Y, sin embargo, empiezo a pensar que todo lo esencial ha sido escondido entre silencios». Me atreví a preguntarle si sospechaba ya quién era el autor de la carta. «Tengo una hipótesis, pero aún no la tocaré», respondió con un gesto leve hacia el estuche del violín. «Hay notas que deben ser interpretadas en el momento justo. Antes de eso, suenan falsas o destructivas. Y así permanecimos. Él, reflexivo, yo, expectante, y en medio de ambos, el caso, vibrando como una cuerda tensa que nadie osaba rozar todavía. Pero Holmes sabía, y yo también empezaba a intuirlo, que el momento de ejecutar la primera nota no estaba lejos. Solo faltaba que alguien, en algún rincón de aquel teatro de máscaras, decidiera bajar el telón del silencio. El teatro, aquella noche, no parecía el mismo que habíamos frecuentado en jornadas anteriores. Una quietud forzada, como de cristal recién soplado, lo impregnaba todo. Se celebraba una función privada en honor de Lord Trevelyan, mecenas incondicional de la compañía, y aunque la música se elevaba con dignidad, era en los pasillos tras el escenario donde se percibía con mayor intensidad la disonancia. Los rostros de los bailarines estaban más pálidos que de costumbre, los gestos más medidos, las palabras escasas. No se trataba de la tensión habitual de una noche de gala, sino de algo más profundo, una vibración contenida que se percibía incluso en los pasos ligeros de las coristas o en el crujido tímido de los tutús al rozar la seda del decorado. Holmes, instalado en un palco elevado junto a mí, no apartaba la mirada del foso ni del escenario, pero sé con certeza que su atención estaba dirigida a los bastidores. Había en él una concentración que iba más allá de la observación estética. Era el recogimiento previo al movimiento exacto de una trampa que está a punto de cerrarse. «Esta noche, Watson», murmuró sin volverse, «no se baila solo por arte, se baila por verdad». Mi amigo había dispuesto todo con una precisión que aún yo no alcanzaba a comprender del todo. Había introducido algo en el camerino de Élodie antes de la función, algo que, según sus propias palabras, no dañaría, pero sí revelaría. No quiso decir más. Mientras observábamos el inicio del segundo acto, noté que la presencia de la señorita Vernet en escena parecía más etérea que nunca. Su silueta, bañada por la luz,
flotaba entre la música como una criatura salida del sueño más doloroso de un poeta. Pero sus ojos no miraban al público. Miraban hacia un punto invisible, como si supiera que alguien, entre bambalinas, esperaba un gesto que lo delatara. Y en ese momento, sin que nada se hubiese pronunciado aún, supe que el desenlace se avecinaba. Horas antes de la función, Holmes me había citado en un café cercano a Covent Garden. Sobre la mesa, entre 2 cucharas y un periódico sin abrir, colocó una hoja cuidadosamente doblada. Una réplica, Watson. No una falsificación burda, sino una reproducción emocionalmente exacta. Contiene las mismas palabras que la original, pero con un pequeño ajuste, apenas una palabra diferente, la suficiente para inquietar a quien la creó. ¿Y si la destinataria la nota? No lo hará. Ya conoce el mensaje de memoria. Pero el autor, si vuelve al camerino, lo notará. Y si lo nota, actuará. El lenguaje, cuando es arma, se calibra como un veneno. Alterarlo altera al veneno. Y al venenoso. Aquella tarde, Holmes logró acceso al camerino con la complicidad implícita de la señora Fouché, cuya confianza en su juicio era absoluta. Sustituyó la carta mientras los músicos afinaban, colocándola en idéntica posición, entre los pliegues de un pañuelo bordado con iniciales francesas. No hubo espectadores, salvo una bailarina secundaria que pasó por el pasillo y saludó con una sonrisa ensayada. ¿Y si el culpable no vuelve? Pregunté, inquieto por el riesgo del movimiento. Volverá, no por necesidad, sino por obsesión. Quien desea controlar un silencio debe vigilarlo constantemente. Esa es su perdición. Durante la primera parte de la función, Holmes fingió distracción, pero yo conocía demasiado bien sus hábitos como para confundir quietud con desinterés. Observaba cada movimiento en bastidores con precisión quirúrgica, como quien sigue el latido de un corazón invisible. En el intermedio, sin decir palabra, abandonó el palco. Regresó 15 minutos más tarde, con el rostro imperturbable y el abrigo ligeramente húmedo por el vapor del corredor. «Ha caído la primera gota», dijo simplemente. Supe entonces que el señuelo había sido descubierto, y que el autor de la carta, al advertir el cambio, había reaccionado. No sabía aún cómo ni con qué consecuencias, pero un cambio había ocurrido. «Esta noche no desenmascararemos a un asesino, Watson», añadió con una gravedad inusual. «Esta noche, si somos afortunados, desenmascararemos a un arquitecto del silencio». Y con esa afirmación, retomó su lugar junto a mí mientras el telón se alzaba sobre el tercer acto. La función había terminado. Los aplausos, aunque corteses, no fueron estruendosos. Había en el aire una tensión que no desapareció con la caída del telón. Mientras el público comenzaba a retirarse, Holmes me indicó con un gesto apenas perceptible que lo siguiera. Nos dirigimos hacia los camerinos, donde se respiraba una mezcla de sudor, perfume y nerviosidad postergada. La señora Fouché aguardaba frente a la puerta de Élodie, con las manos entrelazadas y la mirada anclada al suelo. Cuando Holmes se aproximó, ella apenas susurró. «Algo ha cambiado. No sé cómo explicarlo, pero lo siento». Fue entonces cuando oímos la voz. «No puede hacerme daño». Ya no. Era una frase sencilla, dicha sin volumen, sin aspavientos. Pero era una frase, y provenía de los labios de la señorita Vernet. La señora Fouché abrió lentamente la puerta. Élodie estaba sentada, aún con el vestuario, con los pies recogidos y el rostro sereno. No sonreía, tampoco lloraba, pero hablaba, o, mejor dicho, había decidido hablar, y lo había hecho mirando a su protectora, con una mezcla de gratitud y resignación. Holmes no entró, solo asintió con gravedad. «El silencio ha sido roto», dijo, «pero no por nuestras deducciones, ha sido roto desde dentro», y comprendí, con una claridad que me erizó el alma, que algo, o alguien, había perdido el poder esa noche. La revelación,
cuando finalmente tuvo lugar, no fue acompañada de exclamaciones ni forcejeos. Sucedió con el sigilo de una grieta que se propaga lentamente en una pared antigua, hasta que todo el muro, por su propio peso, se desploma. Fue Holmes quien, tras verificar la reacción del culpable ante la carta modificada, solicitó la presencia de un miembro del cuerpo técnico en el despacho de Lord Trevelyan. El hombre, de mediana edad, semblante pulcro y voz inusualmente pausada, había sido presentado desde el inicio como hermano mayor de Elodie y colaborador ocasional en el diseño de escenografías. «Señor Vernet», inició Holmes con tono sereno, «le agradecería que me ayudara a esclarecer una incoherencia menor. Usted afirma haber estado ausente de Londres durante los últimos 3 meses, ¿correcto?» «Así es», respondió el aludido, sin titubeos. «Volví apenas la semana pasada». «Curioso», prosiguió Holmes, «pues el proveedor de papel de carta personalizado con bordes de lino color perla ha informado que su último encargo fue recogido hace 15 días y que usted mismo firmó el recibo». El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de aceptación. El hombre cerró los ojos, como quien al fin se permite dejar de sostener una carga imposible. «No fue una amenaza», dijo con voz densa. «Fue un aviso. Ella estaba volviendo a lo de siempre, al exceso, a la exposición, al riesgo. No me escuchaba. No entendía que el escenario es una trampa para los que no saben protegerse». «¿Y usted se considera protector?» «Lo fui», musitó. «Lo he sido desde que éramos niños. Ella no recuerda cosas, cree que las ha superado, pero hay heridas que solo yo conozco». «O que solo usted ha mantenido abiertas», replicó Holmes con severidad. Comprendí, con un estremecimiento que aún me cuesta describir, que no nos hallábamos ante un criminal vulgar, sino ante algo más perturbador. Un guardián extraviado, cuyo amor se había transformado en prisión, y cuya devoción confundía el silencio con el cuidado. Holmes lo dejó en manos de la autoridad del teatro. No fue necesario el escándalo. El hombre no huyó, no gritó, solo bajó la cabeza, y dijo, con una dulzura pavorosa: «Yo solo quería que nunca más bailara para ellos, solo para ella misma, o para mí». Esa noche, al regresar a Baker Street, el silencio que nos rodeaba ya no era el de la incertidumbre, sino el que sigue a la revelación. No aquel que alivia, sino el que deja expuestas las cicatrices. Holmes se reclinó en su butaca habitual, la cabeza levemente ladeada, y encendió su pipa con movimientos lentos. No parecía satisfecho, aunque había resuelto el caso con la agudeza que le era propia. Había en su rostro una sombra de desasosiego que rara vez le había visto reflejar. «Watson», dijo al cabo, «no fue el diario, ni la carta, ni siquiera la reacción de Elodie lo que me indicó quién era el responsable. Fue su mutismo». ¿El silencio? Sí, no como síntoma, sino como respuesta. Las víctimas de acoso externo suelen quebrarse de forma distinta, pero el silencio de la señorita Vernet tenía un orden interior, una disciplina, una estructura aprendida. No era miedo, era condicionamiento. Y ningún extraño puede imponer tal dominio. Solo alguien a quien se ha amado, o se ha temido durante años. Asentí, impresionado por su lucidez. ¿Y la carta falsa? El culpable no teme ser descubierto, teme perder el control. La modificación de la carta introdujo el elemento de duda, y un controlador no soporta lo impreciso. Necesita verificar, reajustar. Ahí fue cuando cayó. Observé entonces que Holmes, por un instante, dejó su mirada perderse en la bruma tras la ventana. El deber, Watson, nos exige proteger al inocente, pero a veces nos enfrenta al espanto de descubrir que el verdugo se cree mártir. Yo no supe qué añadir. En mi mente, la imagen de Elodie danzando entre lágrimas volvía una y otra vez, no por lo que había sufrido, sino por todo lo que había tolerado en nombre del amor. Y comprendí,
con un peso ineludible en el pecho, que hay crímenes cuya arma no es el odio, sino la obsesión confundida con ternura. Yo no sabría decir qué fuerza misteriosa llevó a Elodie a alzar por fin la voz aquella tarde sombría, pero puedo asegurar que el silencio que se quebró con aquel susurro fue más elocuente que muchos discursos. Nos hallábamos en el vestíbulo lateral del teatro, donde la penumbra dibujaba perfiles apenas definidos, y los ecos de pasos lejanos parecían respetar un secreto aún sin pronunciar. Sherlock Holmes, con las manos cruzadas detrás de la espalda y la mirada fija en una lámpara de gas parpadeante, no dijo palabra. Fue entonces cuando la joven, temblando levemente como una hoja a punto de caer, fijó sus ojos en los míos, y tras una pausa que pareció encerrar años de resistencia, murmuró: «No era odio, era temor, y el temor no se grita, doctor, se traga». Aquellas palabras, apenas audibles, cayeron sobre mí con el peso de lo irreparable. Con voz quebrada pero resuelta, Elodie comenzó a contar, no de forma lineal ni estructurada, sino como si fuera desgranando el peso de su memoria con cada aliento. Había noches en las que escuchaba su respiración detrás de la puerta, no para protegerme, sino para asegurarse de que no escapaba de su idea de mí. Sus frases cortas eran como destellos entre la niebla, visiones fragmentadas de un encierro disfrazado de cuidado, de caricias convertidas en cadenas invisibles. Holmes no intervino, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si cada palabra de la muchacha completara una sinfonía que él ya había anticipado. En sus ojos no vi juicio, sino una especie de respeto sereno que rara vez le presencié ofrecer en voz baja. Yo, por mi parte, anotaba mentalmente todo, no para incluirlo en un informe oficial, sino para preservarlo como testigo humano de una herida íntima. Elodie no lloró, tampoco pidió consuelo. Hablaba como quien devuelve lentamente un cuchillo clavado en lo más profundo de su propio pecho. Y sin embargo, al concluir, dijo: «Gracias por escuchar. No imaginan cuánto pesa un secreto cuando no se deja pronunciar». Yo iba a responderle algo compasivo, pero Holmes alzó una mano muy levemente, indicándome que el silencio que seguía era aún más importante que las palabras que acababan de nacer. «Mi hermano solía decir que era su estrella, su razón de vivir», comenzó Elodie, con una voz ya más firme, aunque carente de toda esperanza. «Pero una estrella, doctor, brilla a distancia. Él quería encerrarla en su bolsillo». Nos miró alternativamente a Holmes y a mí. Fue una mirada extraña. No imploraba justicia, sino comprensión. El relato que siguió no contenía hechos que pudieran catalogarse legalmente como crimen, no al menos en las categorías convencionales de Scotland Yard, pero había en él una cadencia de invasión moral tan profunda que cualquier oyente con alma se vería afectado. Elodie nos habló de los primeros años tras la muerte de sus padres, de cómo su hermano mayor se erigió en tutor, mecenas y confidente, de cómo sus palabras, siempre dulces, iban cargadas de una sutil condena al mundo exterior, de cómo cada decisión suya debía ser aprobada, cada vestido evaluado, cada carta leída. Al principio pensé que era afecto, después supe que era dominio. Me hacía sentir culpable por todo intento de libertad, como si lo traicionara por crecer. Lo relataba sin aspavientos, sin dramatismo, como quien acepta el clima de una tierra estéril donde ha aprendido a sobrevivir. La violencia no fue física, sino conceptual. Se infiltraba en los gestos, en las promesas, en los ruegos. Una jaula tejida con palabras amorosas. Holmes, que había permanecido apoyado contra la pared con los brazos cruzados, murmuró apenas: «La forma más sofisticada de control es la que se ejerce en nombre del amor». Y fue entonces cuando comprendí cuán hondo había llegado aquel caso. No era únicamente una amenaza contra una bailarina, era el eco de una infancia cercenada, una identidad moldeada a conveniencia de otro.
Cuando Elodie mencionó el nombre de su hermano, su voz no contenía odio, sino lástima. Esa lástima que, como me explicó Holmes más de una vez, nace cuando se reconoce que el verdugo también está encadenado, pero a su propio delirio. En los años que compartí al lado de Sherlock Holmes, pocas veces le vi renunciar a la palabra cuando una situación exigía análisis, reproche o explicación. Su verbo era, por costumbre y naturaleza, su herramienta más certera. Sin embargo, en aquella ocasión memorable, eligió el más elocuente de los silencios. Elodie había terminado su confesión con la serenidad resignada de quien ha entregado su último secreto. Su rostro no pedía piedad, pero su pecho, me atrevería a decirlo, anhelaba descanso. Me volví hacia Holmes esperando una observación lógica, una deducción precisa, quizá incluso una reprimenda disfrazada de verdad. No ocurrió nada de eso. Holmes se acercó a la joven sin hacer el menor ruido, tomó asiento a su lado con la dignidad de un confesor sin sotana y se mantuvo inmóvil, la mirada orientada hacia un punto indefinido del suelo, como si compartiera con ella un peso que ni siquiera él podía transformar en silogismo. Aquello me conmovió más que cualquier arenga moral o reflexión racional, y comprendí, con una punzada en el corazón, que incluso los hombres más templados por la lógica pueden reconocer el sufrimiento que no requiere explicación, sino mera compañía. Pasaron así varios minutos. Elodie no volvió a hablar, pero una lágrima, solitaria y obstinada, surcó su mejilla. Holmes alzó la vista y dijo, en tono apenas audible: «Hay prisiones de las que no se escapa con llaves, sino con verdad y tiempo». Yo asentí en silencio. Fue, sin duda, uno de los momentos más humanos que presencié en mi larga amistad con aquel hombre tan poco proclive a la emoción. Y sin embargo, fue ese gesto de callada compasión lo que marcó el verdadero desenlace del caso, mucho más allá de cualquier arresto o expediente. Concluido el episodio, y habiéndose entregado el culpable, un hombre quebrado por sus propias justificaciones, a las autoridades locales, regresamos a Baker Street sin fanfarria ni congratulaciones. El caso, en apariencia, estaba resuelto. Los hechos esclarecidos, las amenazas contenidas, el futuro de Elodie abierto a nuevas posibilidades. Sin embargo, mientras el coche avanzaba entre las brumas de la tarde, me invadió un pensamiento persistente. ¿Cuántas verdades, aún más hondas que las reveladas, habían quedado sin registrar? Como médico y como cronista de nuestras investigaciones, he sido testigo de múltiples formas de daño, físicas, emocionales, morales. Pero hay heridas que no sangran, que no dejan huella visible y que por ello no figuran en ningún parte oficial. Son las que se incuban en el alma durante años, nutridas por afectos mal comprendidos, por dependencias que se disfrazan de cuidado, por lealtades que en realidad son cadenas. El informe que remitimos a Scotland Yard, cuidadoso, exhaustivo, objetivo, omitía, como es natural, los matices íntimos de la confesión de Elodie. No hablaba de su voz entrecortada, de su mirada al suelo al mencionar a su hermano, de su pudor al relatar los gestos de control que, durante años, confundió con ternura. «La justicia», dije en voz baja, mirando por la ventanilla. «Es útil, Holmes, pero no siempre repara lo que importa». Él me miró un instante, con esa expresión suya que mezcla ironía y tristeza, y asintió. «La justicia aplica la ley, mi querido Watson, pero hay dolores que solo la verdad, y no la legalidad, puede aliviar». Esa noche, ya en mi estudio, abrí el cuaderno donde suelo registrar los detalles que no figuran en mis publicaciones. Allí anoté algo sencillo, pero sincero. Caso resuelto, dolor persistente, nada heroico, solo humanos intentando comprenderse. Y cerré el diario, convencido de que, a veces, el mayor misterio no reside en quien cometió el crimen, sino en por qué el alma se deja encerrar en nombre del amor. Aquella noche en Baker Street
se instaló un silencio que no fue simple ausencia de sonidos, sino una presencia en sí misma, densa y reverente. Holmes, como era costumbre tras la resolución de un caso que le había tocado alguna fibra íntima, aunque él rara vez lo admitiera, permanecía sentado en su butaca de terciopelo, la mirada hundida en algún punto indefinido entre la chimenea y las sombras que se alargaban sobre las paredes. No hubo conversación, ni comentario, ni análisis post-mortem del caso, como era frecuente entre nosotros tras la clausura de un expediente. Tan solo el crepitar de la leña y el leve rumor de la bruma londinense contra los ventanales interrumpían la inmovilidad general. Holmes había permanecido así por más de una hora, sin encender su pipa, sin consultar sus recortes de prensa, sin pronunciar palabra. Parecía, a mis ojos, que algo más profundo que la resolución lógica de los hechos lo mantenía en vilo. Una especie de duelo, sereno, austero, privado, por aquello que ninguna deducción puede reparar, el sufrimiento de una inocencia herida. De pronto se levantó con lentitud, tomó su Stradivarius del estuche de terciopelo granate y, sin mirarme siquiera, colocó el arco sobre las cuerdas. No pidió permiso ni dio aviso, simplemente dejó que el sonido emergiera, como una prolongación inevitable del alma. El primer acorde fue bajo y arrastrado, como si el violín respirara con dificultad tras una larga contención. Luego, las notas se sucedieron con una cadencia que no reconocí de ninguna partitura conocida, aunque tenían la estructura de una composición improvisada, nacida de un pensamiento abstracto y de una emoción que no necesitaba traducirse en palabras. No era una melodía brillante ni virtuosa, era más bien un lamento contenido, una plegaria sin Dios, una confesión que no requería oyente. Me sentí, entonces, intruso y testigo al mismo tiempo, como si aquella música dijera más sobre Holmes que cualquier discurso que hubiera podido ofrecerme. Su figura, recortada contra la penumbra del salón, parecía más frágil que de costumbre, como si también él cargara, a su manera, con los residuos emocionales del caso. No por los culpables, sino por los silencios forzados que tantos corazones deben aprender a habitar. Holmes continuó tocando, y aunque no había anunciado pieza alguna, no tardé en comprender, no con el intelecto, sino con algo más visceral y profundo, que aquella música no era sino la encarnación sonora de lo vivido. Cada nota parecía aludir, sin necesidad de palabras, a un recuerdo compartido, a una escena cuya emoción era demasiado honda para describirse con lógica. Cerré los ojos por un instante y, en la oscuridad tras mis párpados, vi a Elodie danzando, no con los pies, sino con el alma. Una danza silenciosa, interior, como aquella última vez en que Holmes y yo la vimos caminar sola hacia la salida del teatro, bajo la lluvia ligera, sin necesidad ya de escoltas, ni de cartas amenazantes, ni de mirar por encima del hombro. La melodía de Holmes no imitaba aquel momento, lo invocaba, lo transfiguraba. Era como si su violín narrara la historia que no podía escribirse en los diarios policiales, aquella que hablaba de una niña convertida en mujer a fuerza de renunciar a su voz, y que, sin embargo, había encontrado en el silencio una forma de resistencia. El arco de Holmes se detuvo de pronto, en mitad de una frase melódica. No hubo conclusión, ni acorde final, ni cadencia resuelta. Tan solo un corte seco, como si la música, al igual que la vida de Elodie, debiera continuar en otro lugar, más allá de nuestros salones victorianos, más allá de nuestros registros mentales. A veces, murmuró Holmes sin mirarme, el único modo de narrar la verdad es no narrarla. Y volvió a guardar su violín con la misma delicadeza con la que un monje devuelve las escrituras sagradas a su altar. He sido testigo de muchas palabras dichas con premura, de confesiones precipitadas, de súplicas vociferadas en el calor de la urgencia, pero pocas veces he contemplado elocuencias tan poderosas como los silencios que acompañaron este caso.
no aquellos nacidos del miedo o de la represión, sino los que se eligen, con plena conciencia, para preservar algo más íntimo que la propia seguridad, la dignidad. Élodie eligió callar no por debilidad, sino por claridad, porque sabía, como muy pocos saben, que hay verdades que no se pueden entregar sin desgarrarse del todo. Y Holmes, en un gesto que me conmovió profundamente, supo respetar ese silencio sin buscar quebrarlo. He reflexionado largo tiempo sobre esa elección de callar. ¿Es el silencio un refugio o una prisión? ¿Una forma de cobardía o de coraje? ¿Un escudo contra el mundo o una condena impuesta a uno mismo? Quizás sea todo ello a la vez. Hay silencios que destruyen, sí, pero también hay silencios que salvan, que dan tiempo, que contienen lo indecible hasta que el alma esté lista para pronunciarlo. Hoy, al mirar atrás, no pienso en los nombres escritos en los informes, ni en las pruebas halladas, ni siquiera en las deducciones brillantes de Holmes. Pienso en una joven que caminó por la cuerda floja del trauma sin perder el equilibrio, y en un detective que supo, al final, que el respeto puede ser más agudo que cualquier razonamiento lógico, porque a veces lo más humano no es decir, sino saber callar. Hay silencios que no se rompen con palabras, sino con miradas que por fin se atreven a recordar. ¿Y tú, habrías reconocido el amor cuando venía disfrazado de miedo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien que adore los misterios del alma, y no olvides suscribirte para descubrir más enigmas.